Hebreos capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice así la santa palabra de nuestro Dios. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Gracias, amados hermanos, a Dios por esta bendición de poder estar meditando y nutriéndonos de su preciosa palabra. A manera de introducción al sermón de hoy, quisiera compartirles un recuerdo. Mientras leía y estudiaba, se me vino a la mente este recuerdo de mi juventud. Hace muchos años, en los días de mi juventud, escuché una noticia muy novedosa en mi localidad en aquel entonces. Lo recuerdo bastante bien. Yo estaba en el living de mi casa cuando un hermano llegó a mi hogar con la noticia. Y la noticia era esta. Está de visita en la iglesia un hermano que habla con los ángeles. Imagínese usted cómo impactaba esa noticia. El servicio de ese domingo fue todo un espectáculo. Las expectativas eran altas. Había un hombre que hablaba con ángeles. Y aquel hombre cumplió las expectativas. En un momento de su carismática presentación, en una iglesia llena de cientos de personas, parado tras el púlpito, el hombre hace un gesto místico mirando hacia el lado, hacia el ser invisible que solo él podía ver, y habló con él en otra lengua. Mientras los cientos de personas congregadas ese día observaban maravillados aquel espectáculo. Hermanos, la admiración por los ángeles en realidad no es nada nuevo. Los judíos siempre se sintieron admirados por los ángeles. Y hay algunas razones naturales. Por ejemplo, el Salmo 8 describe a los ángeles como superiores al ser humano. Los serafines que vio el profeta Isaías podían estar cerca del trono sin ser destruidos. Los querubines son mostrados en la Biblia como custodios de la santidad de Dios. El arcángel Miguel era capaz de contender con Satanás por el cuerpo de Moisés, y la Biblia describe al arcángel Miguel como príncipe de ángeles. Tanto la tradición judía, hermanos, además de esto, tanto la tradición judía como Pablo, Esteban y el mismo autor de Hebreos nos dice que los judíos recibieron la ley precisamente por disposición de ángeles. Esteban literalmente en su defensa del evangelio confronta a los judíos, les dice esto: ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles. El autor de Deuteronomio describe el momento en que Dios desciende para dar la ley, y lo describe como bajando y descendiendo con millares y millares de ángeles. De modo que esta visión estaba muy arraigada en el corazón de los judíos, y ellos sentían cierta admiración, un grado en realidad bastante elevado de admiración por los ángeles. Por tanto,
la problemática con respecto a los ángeles en el contexto de Hebreos era más o menos la siguiente. Muy probablemente los judaizantes, aquellos judíos que no creían en Cristo, confrontaban y molestaban a los judíos hebreos que habían creído en Jesús diciéndoles algo así como: ustedes siguen a Jesús, que es un simple hombre, pero nosotros, los judíos, tenemos la ley dada por Dios por medio de los ángeles. Sonaba bonito, ¿verdad? Pues bien, la tesis, por así decirlo, del autor de Hebreos en esta porción es: Jesús heredó un título superior a los ángeles. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y de allí, hermanos, el título de nuestra predicación y sermón del día de hoy: Cristo superior a los ángeles, extraído prácticamente literal del versículo 4. Y el autor de Hebreos no se queda solo allí con su tesis, con su afirmación, sino que comienza a argumentar por qué Cristo tiene un título superior a los ángeles, y de allí viene el desglose de nuestro sermón del día de hoy, de esta mañana, en 4 puntos. Describe a Cristo como el Hijo superior a los ángeles, como el primogénito y por tanto superior a los ángeles, como el Rey que es superior a los ángeles y como el Creador que es superior a los ángeles. Así que con la ayuda de nuestro Dios, sumerjámonos en esta mañana, hermanos, en esta porción de la Escritura y vayamos viendo punto por punto. Les invito al punto número 1, el Hijo es superior a los ángeles. Versículo 5. Porque, aquí viene la argumentación, su tesis, su afirmación está en el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿por qué? Y viene la pregunta retórica: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? El autor, hermanos, inicia su argumentación acerca de la supremacía de Cristo sobre los ángeles por medio de esta pregunta retórica que exige una respuesta negativa por parte del lector. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? La respuesta es a ninguno. A ninguno. Ahora, es cierto que en el Antiguo Testamento los ángeles son frecuentemente llamados de forma colectiva como hijos de Dios. De forma colectiva. Por ejemplo, usted recordará, solo por citar un ejemplo bíblico, recordará la historia de Job. Job, hermanos, era un hombre piadoso, pero el texto relata de que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales venía también Satanás. Está hablando de seres angelicales que tenían acceso a la presencia de Dios. Vinieron a presentarse delante de él y lo describe como hijos de Dios. Y es cierto, en muchos pasajes de la Escritura, muchos más, se describe a los ángeles de esta manera, de forma colectiva. Pero en ningún lugar de las Escrituras se encuentra el título en singular como el Hijo. El calificativo o título Hijo de Dios, hermanos, se aplica única y exclusivamente a Jesús. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Lo que está haciendo aquí el autor, hermanos, para reforzar su tesis de que Jesús es superior a los ángeles, está recurriendo a la mayor autoridad que existe, a las Sagradas Escrituras. Lo que está haciendo aquí el autor no es inventar algo nuevo o frases nuevas, sino que está recurriendo a textos del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos de los Salmos. El autor hace un recurso de 7 citas del Antiguo Testamento para respaldar su tesis de que Jesús es superior a los ángeles, y esta es la primera cita. Está extraída, hermanos, del Salmo número 2, un reconocido salmo mesiánico, del verso 7 específicamente, que dice: yo, dice el Señor, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esa es la cita completa que está usando el autor de Hebreos. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por favor, note que la cita habla de un decreto.
No es el anuncio de un nacimiento o de una concepción, no es el aviso de un embarazo o el anuncio de un parto, no es la buena noticia de que la Virgen estaba encinta. No, el texto dice: yo publicaré un decreto. Es un decreto de Jehová, es un decreto proveniente de Dios, es un decreto del Rey. Yo publicaré el decreto hoy. Ese hoy ha tenido varias interpretaciones en la historia. Hay algunos que lo entienden como un hoy en la eternidad, sin principio y sin fin, o sea, un presente eterno. Puede ser, Agustín lo creía así, pocos lo respaldan. Ese hoy, hermanos, no corresponde al nacimiento de Jesús. Tampoco corresponde a su bautismo. En el contexto más bien corresponde el día de la resurrección y de la exaltación de Jesucristo, en que dice el apóstol Pablo dice que ese día se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Producto de esa humillación y de esa exaltación se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese día Jehová el Señor, el Padre, publicó un decreto. El Verbo ya era Hijo eterno del Padre. Siempre ha sido el Hijo eterno del Padre. Pero el día de la resurrección, el día de ese milagro, el día que hoy celebramos, un día como hoy, hermanos, Dios, el Padre, decretó públicamente que Jesús Nazareno era el Hijo de Dios al haberle levantado de entre los muertos. Jehová publicó este decreto, hizo público que Jesús Nazareno era el Hijo de Dios mediante la resurrección de entre los muertos. Versículo 5, la segunda parte dice: y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿De cuál de los ángeles ha dicho Dios esto? Esta segunda cita, hermanos, está tomada de un libro histórico. Está tomado de 2 de Samuel, capítulo 7, cuando Natán profetiza a David y le hace una promesa a David. Y Dios hace un pacto con David. Allí el Señor le dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Esta profecía fue cumplida de forma inmediata en Salomón. Pero vemos que fue cumplida de forma parcial. Efectivamente, Salomón siguió en el reino a David cuando David descansó y durmió con sus padres, es decir, cuando fue a la sepultura, cuando murió. Le siguió en el reino Salomón, y Dios ciertamente prosperó a Salomón. Él pudo edificar una casa a nombre de Dios, pero note que el cumplimiento fue parcial en Salomón, puesto que su trono no fue eterno, su reino no fue afirmado. Hermanos, la promesa fue parcialmente cumplida en Salomón, pero las promesas divinas no se agotaron en él, sino que trascendían en el tiempo, esperando el cumplimiento del tiempo, esperando a Jesús, en quien se cumplen y se agotan todas las promesas de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. A ninguno de los ángeles le dijo esto Dios jamás, en ninguno de los reyes pudo cumplirse esto jamás, pero en Jesús se agotan todas las promesas de Dios. Solo él tiene el título con mayúscula, el Hijo de Dios. Ahora, esto es importante, es el Hijo de Dios, por esencia, no por adopción como nosotros. Por esencia, no por creación como los ángeles, que también podían ser llamados de forma colectiva hijos de Dios. Jesús es el Hijo por naturaleza de Dios, es el Hijo eterno de Dios, sin principio y sin fin. Este Hijo no era otro hijo más. Y eso, hermanos, nos conduce a nuestro segundo punto de esta mañana: el primogénito superior a los ángeles. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Este título, hermanos, primogénito,
tiene que ver con el hijo predilecto, preferido, conforme al sentido de la expresión del pensamiento semita, de la tradición del Antiguo Testamento, del pueblo hebreo. Normalmente pensamos que significa como el primer hijo nacido, pero no es esa la esencia del título primogénito. Más bien, primogénito significa del más alto rango, es decir, superior. De allí que Cristo es el primogénito, es superior a los ángeles. Y no necesariamente está hablando del primero en orden de nacimiento. De hecho, usted recordará que la primogenitura de Jacob, la primogenitura Esaú se la vendió a Jacob. Como lugar de nacimiento es algo imposible de vender. Pero dado que significaba una bendición del más alto rango, era algo que podía transarse, podía venderse. Por eso Esaú pudo vender su primogenitura a Jacob. Lo mismo ocurre en el caso de Rubén. Rubén era el primer hijo nacido de Jacob, sin embargo él no heredó la primogenitura. Tampoco sus otros dos hijos que le seguían, la primogenitura se la llevó el último en nacer, en este caso, José, más específicamente los hijos de José. De modo que la primogenitura no es simplemente el primero que nace. No, tiene que ver con algo más que eso. Es un hijo que se lleva toda la bendición. Es un hijo que tiene y posee el título del más alto rango. Y este título de primogénito se le es dado a Jesucristo. El autor de Hebreos lo llama el primogénito. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, el autor de Hebreos no es el único que confiere este título a nuestro Señor Jesucristo. Este título de el primogénito, el de más alto rango. Pablo 3 veces ocupa este título para Jesús. Le llama el primogénito de entre muchos hermanos. Le llama el primogénito de toda la creación. Y le llama también el primogénito de entre los muertos. El salmista Etán Esraíta, en su masquil del Salmo 89, escribe diciendo: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Nota que allí está el sentido de primogénito. Recordemos que la poesía hebrea usa repeticiones. En la primera parte entonces dice: yo le pondré por primogénito. Y luego lo vuelve a repetir de una manera distinta: el más excelso. ¿Ve que allí está el sentido correcto de la palabra primogénito? El de más alto rango, el supremo, el superior, o en palabras de Etán Esraíta, el más excelso de los reyes de la tierra. Esta introducción, hermanos, de el primogénito puede aplicarse a dos eventos. Tiene dos interpretaciones. Uno se pregunta: ¿cuándo es que fue introducido el primogénito en el mundo? ¿Fue introducido en la encarnación? Sí. Exacto, en la encarnación Dios introduce el primogénito en el mundo, en este misterio de la encarnación. Pero en la resurrección también lo vemos. Es en la resurrección, hermanos, en la que el Hijo es introducido, como dice el texto, otra vez en el mundo por el Padre que le levantó de entre los muertos. Jesús había sido cortado de la tierra de los vivientes al morir en la cruz, pero por medio de la resurrección Dios introduce nuevamente el primogénito en el mundo. Y dice el texto, asociado a esta introducción del primogénito en el mundo, la consecuencia natural de introducir al más excelso, al de más alto rango, al superior en el mundo es: adórenle todos los ángeles de Dios. Esta cita está tomada del Salmo 97, verso 7. Allí dice: póstrense a él todos los dioses. La Septuaginta, que era la versión que estaba usando el autor de Hebreos para escribirle a los hebreos, dice: adórenle todos los ángeles. Note que aquí el sujeto de la adoración, en esta cita bíblica del Salmo 97, es Jehová Dios. Aquí se está ordenando a los ángeles que adoren a Jehová Dios. Y el autor toma esta cita y la aplica a Jesús. Por lo tanto, hermanos, nuevamente el autor está haciendo alusión que Jesús es superior. ¿Cuán superior es? No es simplemente un poco más superior que los ángeles, pero menor que Dios. Es muchísimo superior a los ángeles y es igual a Dios. Es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de la gloria misma
de Dios. Por tanto, todos los ángeles tienen que adorarle. Por tanto, Jesús es superior a todos los ángeles y todos los ángeles le deben adoración a Jesús. Jesús es el primogénito. Y siendo Dios, tiene y debe ser adorado no solo por hombres, sino también por los ángeles mismos. Aún los más excelsos de los ángeles rinden adoración a Dios, a Jesús. Y esta adoración angelical, hermanos, es la evidencia que el autor de Hebreos muestra y expone para evidenciar la superioridad de Jesucristo por sobre los ángeles. Y no solo eso, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y estos textos nos llevan a nuestro tercer punto. Jesús como Rey, el Rey que es superior a los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí lo que está haciendo el autor está nuevamente citando el libro de los Salmos. Está citando el Salmo 104, verso 4. Aquí la palabra ministro es aplicada a los ángeles. Hoy en día tenemos un concepto bastante degradado de lo que es un ministro, ¿cierto? Porque pensamos de inmediato en un cargo político. Esos son los ministros. Entonces no nos pinta muy bien el cuadro. Nos parece más bien gente bien acomodada, gente de malas intenciones, que se las arregla y se llena el bolsillo, ¿cierto? A través de su cargo público. Pero en el principio no era así. Originalmente la palabra siempre ha significado servicio. El significado básico y elemental de la palabra ministro es uno que sirve. Eso se tergiversó en el tiempo y hoy día parece ser uno que es servido, uno que está para que lo sirvan. Cuando esencialmente la palabra ministro indica a alguien que es un servidor. Era un tipo de esclavo que servía, que prestaba servicios. En el contexto de Hebreos, y la palabra precisa que se usa en Hebreos, hermanos, es usada siempre en el Nuevo Testamento, o la mayoría de las veces, para hablar del servicio en el culto, de un servicio cultual, es decir, una obediencia como acto de adoración. Lo que se está diciendo aquí, hermanos, es que los ángeles, siendo tan poderosos como son, aún así son siervos que rinden un servicio de obediencia en acto de adoración. Y esto nos puede llevar a una aplicación práctica en nuestras vidas. Hermanos, y los ángeles, que no han sido objetos de la misericordia y de la gracia redentora de Dios como nosotros lo hemos sido. Si ellos, no siendo objetos de esta misericordia y gracia redentora, están constantemente adorando, rindiendo culto, rindiendo obediencia como acto de adoración constantemente, ¿cuánto mejores adoradores deberíamos ser nosotros, que hemos experimentado el perdón que los ángeles no conocen? Dios nos ayude. Si los ángeles han adorado continuamente el primogénito, con mayor razón usted y yo deberíamos estar postrados en una vida de servicio, de adoración al primogénito, a Jesús, al Hijo de Dios que fue introducido en el mundo. Los ángeles aquí entonces son puestos como alrededor del trono en funciones de servicio. Pero, dice el verso 8, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de su reino. Aquí el autor está nuevamente citando el Antiguo Testamento. Está citando el Salmo 45, versículo 6. Y a través de estas citas del Antiguo Testamento está convenciendo a los hebreos que estaban cavilando si abandonar el cristianismo para volver al judaísmo. Los convence por medio de la misma escritura a que Jesús es superior a los ángeles, de los cuales tanto se jactaban los judaizantes. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Qué palabras más hermosas para describir el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Este es un salmo de realeza. Si usted va al Salmo 45, se va a dar cuenta que es un salmo dedicado a un rey, específicamente a las bodas de un rey. Es un reconocido salmo mesiánico. Todo judío sabía que este salmo estaba históricamente dedicado a un rey de Israel desconocido, pero que se proyectaba hacia el rey futuro, hacia el rey perfecto, y todos esperaban un rey, un Mesías que cumpliría este salmo. Lo que hace el autor, toma este salmo mesiánico y lo aplica a Jesús, con lo cual le da confianza a los hermanos hebreos que estaban pasando por este momento de persecución y por este momento de dudas. Es dirigido a un rey. De modo que, si nota, el versículo 7 y el versículo 8, se describen en el versículo 7 a los ángeles sirviendo alrededor del trono, mientras que a Cristo se le describe sentado en el trono, reinando soberanamente. Versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí lo que está haciendo el autor es continuando la cita del Salmo 45, del Salmo real, de las bodas del rey. Y le dice, te ungió Dios. Jesús es el ungido. Los reyes tenían que ser ungidos antes de reinar. Lo mismo los profetas, lo mismo los sacerdotes. Jesús es el ungido por excelencia. De hecho, como usted sabrá, la palabra Cristo en griego significa ungido, que su equivalente en hebreo es Mesías, el ungido de Dios. Aquí se aplica a Jesús como el gran rey ungido, no por otro hombre, sino por Dios mismo. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La palabra compañeros aquí puede referirse o bien a los creyentes, en relación a los cuales él dice que es el primogénito entre muchos hermanos, o bien puede referirse a los ángeles que acompañan alrededor del trono y que acompañarán también a Jesús en su segunda venida. El punto es que cualquiera que sea estos compañeros de los cuales está hablando el Salmo, el punto es este, la frase más que. Te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está denotando la superioridad de Cristo Jesús. Por supuesto que Cristo Jesús es superior a nosotros. Y también Cristo Jesús es superior a los ángeles. Él no es un ángel más. Él no es una emanación de la deidad. Él es Dios mismo. Él está sentado en el trono recibiendo el servicio de todos los ángeles. Pero no solo eso. No solo eso, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Lo que nos conduce a nuestro cuarto y último punto. Jesús es superior a los ángeles porque Él es el creador mismo, el creador superior a los ángeles. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Nuevamente el autor hace un recurso del Antiguo Testamento y respalda con la autoridad del Antiguo Testamento la frase que él dijo en el versículo 4. Jesús fue hecho superior a los ángeles. Y cita esto. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Está citando el Salmo 102. Los ángeles fueron meros espectadores en el día de la creación. Dios le pregunta a Job, por ejemplo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra y se regocijaban todos los ángeles? Da a entender que al parecer los ángeles fueron creados primeros y en el día de la creación los ángeles se regocijaban viendo a Dios realizar la creación física. Da la impresión entonces que fue creado primero el mundo espiritual, angelical, y luego el mundo material. Y el día de la creación material
Dios dice que el día de la creación, cuando Él fundaba la tierra, los ángeles todos estaban regocijándose. Ellos fueron testigos gozosos de la obra creadora de Dios. Y según la Escritura, según el apóstol Juan, según el autor de Hebreos, ¿quién es el que estaba creando todas las cosas? Según el apóstol Pablo también en Colosenses, ¿quién es el que estaba creando todas las cosas? El Hijo de Dios, Jesús. A Él aplica el autor. Tú, oh Señor, le llama. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Jesús es el creador mismo. Los ángeles se maravillaban cuando Jesús estaba creando los cielos y la tierra. No solo eso. Note lo que dice Pablo en Colosenses 1:16. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, no solo la creación física fue producto de la creación de Cristo, sino que los propios ángeles fueron creados por Jesucristo. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades, todas las esferas angelicales fueron creadas por Jesús. Por tanto, el Creador es superior a su creación. La creación está sujeta al Creador, pero el Creador no está sujeto a su creación. Jesús es superior a su creación. Jesús es superior a los ángeles. Él es el Creador. Y tú, oh Señor, en el principio. Esa frase es importante en el texto. En el principio, es decir, antes de la creación del mundo material. Juan también escribe, en el principio era el Verbo. Está señalando aquí la preexistencia de Cristo, desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, como lo señala el versículo siguiente, el versículo 11. Ellos, los cielos y la tierra, perecerán, mas tú permaneces. Y todos se envejecerán como una vestidura. Esto está señalando que Jesús no solo es el creador, sino también es el inmutable. Él es el inmutable creador que está por encima de la creación. Es distinto a la creación y no se ve afectado por el paso del tiempo como se ve afectada su creación. Hay un contraste entre la mutabilidad y el desgaste de la creación con la eternidad y la inmutabilidad de Jesús, el creador. ¿Nota cuán superior es Jesús a todo esto? Los ángeles mismos, de los cuales estamos hablando en esta mañana, los ángeles mismos son seres mutables. Vemos que muchos de ellos cambiaron, mutaron y se hicieron rebeldes. Pero Cristo es superior a los ángeles como ser inmutable, que no cambia, no varía. El mismo autor de Hebreos vuelve a este mismo pensamiento en el capítulo 13, diciendo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él es el inmutable, el creador inmutable, digno de la adoración de todos los ángeles. Versículo 12. Y como vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Lo que parece tan duradero y tan eterno, al parecer, como el universo, algo tan grande, resulta que es nada comparado a Jesucristo. Él es el eterno e inmutable creador. Aún el universo mismo puede pasar, se envejece, se desgasta, pero Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. La creación puede ser cambiada como un vestido, desechada para cambiarla por otro, pero tú, Señor, dice el autor, permaneces por los siglos de los siglos. A esta superioridad, hermanos, de Jesús debemos contemplar, sí, y debe llenarnos de admiración y de confianza en Él, haciéndonos estar firmes, hermanos, en la fe, como el autor original de Hebreos pretendía que los hebreos estuvieran firmes en la fe. Esta
admiración de nuestro Señor Jesucristo como superior a los ángeles debe producir en nosotros una firmeza de fe, que seamos inconmovibles en nuestra fe, que no retrocedamos en nuestra fe. Los hebreos debían mantenerse firmes en la fe de Cristo y no retroceder al judaísmo, que tanto admiraban a los ángeles, porque Cristo es superior a los ángeles. A modo de aplicación el día de hoy, aunque el mundo quiera atraernos con otras filosofías humanistas, recordemos que Cristo es superior. Hermano, permanece firme en la fe, aunque el mundo quiera seducirte con otras filosofías distintas. Hermanos, aunque los carismáticos quieran atraernos a su misticismo, diciéndonos que hablan con ángeles, recordemos, Cristo es superior a los ángeles. No necesitamos la fórmula Cristo más ángeles. Con Cristo basta, porque Él es superior a los ángeles y todos los ángeles le rinden culto a Él. No necesitamos la fórmula Cristo más misticismo, Cristo más conversaciones o visiones angelicales. Jesucristo basta. Jesucristo lo es todo. Jesucristo es superior a los ángeles. Nos basta Jesucristo y la eternidad entera no nos va a alcanzar para saciarnos de Jesucristo. En Jesucristo tenemos todo lo que queremos y más, todo lo que necesitamos y más. Los ángeles mismos dependen de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, pongamos nuestra mirada en aquel que es superior a los ángeles. Aunque algunos movimientos religiosos quieran movernos de esa fe y de la suficiencia de Cristo para complementar nuestro cristianismo con cosas místicas como visiones angelicales, no las necesitamos. Cristo es superior a los ángeles. En Cristo tenemos toda la revelación que necesitamos y en Cristo tenemos todo lo que nuestra vida espiritual necesita. Jesús es superior a los ángeles. Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Note que esta frase es textual e idéntica a la del versículo 5. El autor introduce su argumentación y la concluye con la misma pregunta retórica. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, en el versículo 5, la respuesta es a ninguno. Y en el versículo 6, siéntate a mi diestra. ¿Hay algún ángel al cual Dios el Padre, aquel que habita en luz inaccesible, aquel ante el cual los serafines deben cubrirse sus rostros? ¿A alguno de esos ángeles Dios le ha dicho, siéntate a mi diestra? La pregunta retórica exige una respuesta negativa. De ninguna manera, a ninguno. A ningún ángel se le ha dicho eso. Ningún ángel podría soportar estar al lado de Dios sentado en el trono tan alto y sublime. Solamente al Hijo, a Jesús, se le ha dado esta prerrogativa de ser digno de sentarse a la diestra del Padre. ¿A cuál de los ángeles? Versículo 13, dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Con otra pregunta retórica, entonces, el autor exige esta respuesta negativa y la introduce con esta séptima y última cita. Esta vez el autor está citando el Salmo 110, versículo 1. Es el texto del Antiguo Testamento más veces citado en el Nuevo Testamento. Está 13 veces citado. Jesús mismo lo citó para referirse a sí mismo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, estas palabras no pueden ser aplicadas a ningún rey humano. Ni siquiera David, ni Salomón, ni ninguno de la descendencia real de David podía efectuar el cumplimiento de estas palabras. Ninguno podía ser lo suficientemente digno de sentarse a la diestra de Dios hasta que sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. Estas palabras pueden cumplirse únicamente en el Hijo. Hermanos, ni siquiera los ángeles más sublimes, ni los serafines, ni los querubines, ni el arcángel Miguel, nadie es digno de sentarse a la diestra de Dios, únicamente el Hijo. Por tanto, se desprende que aquel que está sentado en el trono es superior
a todos los demás ángeles que están sirviendo alrededor del trono. No hay ningún ser creado capaz de sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Pero aquí podemos ver a Jesús, el Mesías entronizado, reinando, sentado en el trono, y que vendrá por segunda vez para poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Hermanos, Jesús está sentado en su trono, reinando soberanamente. De modo que cualquiera sea el resultado del plebiscito de hoy, de este proceso constituyente de hoy, Cristo está reinando. Él sigue reinando y dirigiendo soberanamente el mundo de los hombres y está orquestando todos los sucesos humanos e históricos para los fines de su gloria. De modo que ya sea que gane el apruebo o el rechazo, Dios sigue reinando. Jesús sigue sentado en su trono y está en absoluto control de todas las cosas. Ya sea que la iglesia pueda seguir ejerciendo su gran comisión en paz, o que tengamos que hacerlo mediante persecución, en medio de persecución, Cristo sigue reinando soberanamente y no podemos conmovernos y ser movidos de nuestra fe, atemorizados por una probable persecución. No, podemos estar tranquilos, porque aquel a quien servimos está sentado en lo más alto, en la majestad de las alturas, reinando soberanamente y teniendo absoluto control de todas las cosas. Por tanto, podemos confiar. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Con esta última pregunta se cierra la argumentación del autor. Mientras los grandiosos ángeles, tan venerados por los judíos, son servidores alrededor del trono, Jesús está en el trono, recibiendo esa adoración y servicio angelical. Además, Jesús, note, con su autoridad divina y real, envía a estos ángeles. Es Jesús el que le da órdenes a estos ángeles y los envía para el servicio, dice el texto, a favor de los que serán herederos de la salvación. Hermanos, Jesús no está enviando a los ángeles para que sirvan a los judaizantes. El autor aquí anima a sus lectores que estaban siendo confrontados por estos judaizantes, y les anima diciendo que efectivamente los ángeles prestan servicio a Dios y a los hombres, pero son enviados por Dios para el servicio de los que serán herederos de la salvación, es decir, a nosotros, a favor de los hermanos hebreos a quienes el autor escribía. Estas son palabras de mucho ánimo, porque les demuestra no solo que Jesús es superior a los ángeles, sino que además Jesús envía a esos ángeles para que les sirvan a ellos mismos, a los creyentes. Y esto tiene que producir como efecto en los hebreos una firmeza en su fe y no volver a los judíos, al judaísmo, que pretendían que tenían un contacto con los ángeles. Nada tenían los judaizantes, hermanos. Nada de qué jactarse tenían los judaizantes diciendo: a nosotros, los judíos, se nos ha dado la ley por medio de ángeles. Resulta que esos ángeles son enviados por Cristo, no a los judíos, sino a los creyentes. No a los judaizantes, sino a los hebreos que se habían convertido al cristianismo. No a los místicos en el día de hoy, sino a aquellos que hemos depositado nuestra fe genuinamente en Jesús, en aquel que es superior a los ángeles. Por tanto, hermanos, concluimos que los cristianos hebreos debían permanecer firmes en la fe de Cristo, pues Él es superior a todos los ángeles. Jesús es superior al misticismo angelical. Hermanos, el objeto de nuestra admiración y adoración no son los ángeles, sino el Señor de los ángeles, Jesucristo, el Hijo de Dios, el primogénito, el soberano de los reyes de la tierra, el creador y sustentador de todas las cosas. Estos 4 títulos que el autor de Hebreos cita para respaldar su tesis de que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Todos estos títulos demuestran que solo Jesucristo es el único ser adorable. Hermanos, Cristo es suficiente.
Cristo es superior a los ángeles. Cristo y solo Cristo debe ser el objeto de nuestra adoración. No Cristo más misticismo, no Cristo más revelaciones angelicales, no Cristo más comunicación con seres espirituales. Jesucristo basta. Él es superior a todos los ángeles. Él es superior a ellos y los ángeles están para el servicio de Dios y para el servicio de los creyentes. Esto fortalezca nuestra fe. Esto nos haga crecer en una mayor comprensión y admiración de quién es Jesús y cuán suficiente es Él y solo Él, sin añadirle nada más para nosotros, para nuestra salvación. Por tanto, hermanos, estemos firmes y crezcamos, no buscando revelaciones angelicales, sino buscando una mayor comprensión de quién es Jesús. Él es suficiente. Jesucristo es superior a los ángeles. Gracia y paz.